Alabado sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Hermanos, estamos en el día y la hora y cumpliendo el mandato de Dios, que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Ninguna obra de siervo haréis, sino que este día, hermanos, tenemos que recordar la creación. Y la creación nos conecta con el perdón de Dios. Recordemos, hermanos, cómo Adán y Eva pecaron al inicio en el paraíso, donde todo le era permitido, Solo una cosa tenía prohibida, y esa cosa era el mandato de no tomar el fruto del bien y del mal. Y ese mandamiento, exactamente lo que Dios le había dicho que no, vino la serpiente antigua, Satanás, y hizo que Eva, la mujer, pues cayera en la trampa. En esa trampa que caemos y hemos caído y hemos pecado, y el espíritu de muerte ha invadido todo nuestro ser. Porque Eva y Adán comieron del fruto del bien y del mal. Y es por eso que nosotros estamos divididos en 2 partes. Así como el corazón está dividido en 2 ventrículos, pues nosotros estamos también divididos. El bien y el mal mora en nosotros. Quiero ir, hermanos, a la palabra del Señor en Romanos 8:2. Porque hoy quiero hablar de un tema del perdón. Así como Dios dio el jardín del Edén al inicio de la creación, le dio el amor, el compañerismo, le dio la armonía, le dio una compañera a Adán para que juntos hicieran familia, le dio todos los deleites de las comidas en frutos y en toda clase de granos y semillas y hojas. Eran ellos vegetarianos, digamos, porque no aparece ahí que comían alimentos pues cocinados como es la carne, ¿verdad? Pero bien, eran felices, hermanos, todo lo tenían. Pero apareció el espíritu de muerte, el espíritu de engaño, el espíritu del torciador, del enemigo de nuestras almas, y cayeron en la trampa. Luego Dios los vio que ya no estaban desnudos, sino que se habían hecho delantales de hojas del árbol de la higuera. Y Dios los buscó, y ellos se escondían de Dios. Porque, hermanos, el pecado nos avergüenza. Él vio, Dios como Padre, vio que sus hijos estaban avergonzados. Estaban avergonzados porque estaban ocultándose de Él. Y hermanos, esa es la actitud que nosotros tenemos. Cuando pecamos, esa misma semilla de maldad nos hace que nos deleitemos en el fruto prohibido. Pero cuando reconvenimos y la conciencia nos delata, nos avergonzamos del pecado. Entonces Dios nos busca para hacer un nuevo reconcilio con el amor del Padre. Es tan grande que decide buscar al hijo, buscar a la hija, porque él era papá y mamá de ellos dos, era él los había formado con sus manos, para reconciliarse con su creación, con la criatura, con el ser humano. Y el diálogo es de preguntas. Y le dice Dios a Adán que dónde es que han estado, que él los ha andado buscando y no lo veía. Entonces eso lo tenemos en el capítulo 3, porque en Romanos 8:2 tenemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Hermanos, entonces en Génesis, capítulo 3, desde ahí nos libró Jesús a toda la humanidad del espíritu, de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Y aquí tenemos ese diálogo, esas preguntas y respuestas, y dice así. Entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, vean la conversación. Esto nos lleva, hermanos, a una sabiduría que hoy mismo vamos a aprender las reglas, cómo podemos nosotros reconciliarnos como padres con nuestros hijos, como marido y mujer, como hermano y hermana, como prójimo. Hermanos, cuando nosotros queremos reconciliarnos, no buscamos la crítica, no buscamos a la persona con un espíritu de reclamo y de condenación, sino que empezamos a dialogar, a preguntar. Aprendamos del Padre eterno, del Padre de todas las luces, el Padre que es el sabio de sabios, cómo Dios buscó reconciliarse con ellos. ¿Saben por qué? Porque tenían ellos la vergüenza de que el espíritu de pecado, de la ley de pecado y de la muerte, había entrado en su ser. Entonces le dice Dios, estamos en Génesis 3, y dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Viene otra pregunta. Vean cómo podemos reconciliar lo irreconciliable, hermano. Aquí, miren, hermanito, aquí estaba irreconciliable el hombre y la mujer para con Dios. No había manera, humanamente no había manera de reconciliar. Si todo le era permitido, todo lo tenían, nada le faltaba. Tenían la generosa mano de Dios sobrenatural en ese jardín, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie más que Dios la da. El Eterno, Jehová, Elohim, Hashem, como le querramos llamar, hermanos, el gran yo soy, solo Él da esa paz, y esa paz ya ellos ya no la tenían, andaban desnudos, cubriéndose con hojas, escondidos, porque oían que Dios caminaba y los buscaba, y ellos escondidos, escondete, que no te vea, ahí anda, ahí lo oigo que anda caminando. El pecado les quitó todo lo que es la paz. Y el Shabbat se reconcilia de nuevo Dios con el hombre. Nos reconciliamos el hombre con la creación con la cual hemos pecado, porque la tierra gime con dolores de parto, cansada la tierra de todo el desorden ecológico que el hombre ha hecho. Hasta la tierra está reclamando. Imagínense. Y veamos, hermanitos, que esto de Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor es el mismo de ayer y de ahora y por los siglos. Era Jesucristo mismo, era Dios Todopoderoso, el Espíritu de Jesucristo mismo, buscando y reconciliando aquella gran ofensa, aquella gran violación a las reglas de Dios. Y dice así, mire, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
otra pregunta. Vean las preguntas. Primero, la primera pregunta, hermanos, en el 9, Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? No llama a la mujer, llama al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre fue creado primero y después fue creada la mujer. Entonces aquí va por orden de prioridades. En administración de empresas se llama unidad de mando. En una materia que se llama método de metodología de administración de empresas, ahí se ve esta pirámide, que al que más le da responsabilidad es el primero que llega a darle cuentas al presidente de la empresa. Organización y método se llama la materia, es una materia que uno aprende a ser ordenado y organizado, hermanos. Y Dios es el mejor administrador de este mundo, de este universo. Y hermanos, aquí vemos que Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había hecho? Por supuesto, ya sabía. Pero Dios quiere reconciliar con el hombre siempre preguntando. Porque la idea de Dios no es acabarse al hombre, terminarlo, sino que la idea de Dios es tirar puentes de amor, puentes de reconcilio, puentes amistosos, de paz, aunque no exista eso ya, aunque esté roto todo. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo que le dijo que estaba desnudo? Entonces le dijo, ¿quién te ha enseñado que tú estabas desnudo? Porque antes andabas desnudo y no te dabas cuenta que andabas desnudo. Y le dice de otra pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Preguntas, hermanos. ¿Por qué se pregunta? Porque usted quiere saber quién es una persona, hágale preguntas. Mire, los interrogatorios para sacar la verdad son preguntas. Un montón de preguntas tiene y va de preguntar y va de preguntar. Y aquel va de contestar y aquel va de contestar y pungún, de repente se le salió la verdad. Aquí tenemos este método, hermano. Mire qué lindo. Entonces dice, y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay una respuesta. Ya, ¿quién dijo? Dios le dijo, mira, yo ya sé lo que has hecho. Yo conozco muy bien todas tus acciones. Mi ojo te sigue por todos lados. Vos comí. No, Dios no dijo así. Dios preguntó para que fuera Él el que mismo confesara. Hermanos, quiero explicarle que para que nosotros seamos perdonados, nosotros tenemos que sentir vergüenza y aunque metamos, no es que yo lo hice porque aquel me empujó, no es que yo lo hice porque este me dijo que lo hiciera, no es que fíjense de que yo le oí a mi profesora en la clase que así tenía. Hermanos, empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. Y él tenía razón de decir que era la mujer. Le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ahí se habló con ella, mira. Al principio solo con él, porque fue el primero que fabricó, el primero que el muñequito que hizo. Y después le pregunta a la muñequita que le hizo de la costilla del hombre. Y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Mire, otra pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Qué lindo, qué diálogo más lindo, recuperando una relación rota, recuperando una armonía destruida a puras preguntas, hermanos.
¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí va. Es que esta fue la que me lo dio y yo lo comí. Ajá, ¿y vos? ¿Qué es lo que has hecho, mujer? Es que la serpiente fue la que me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, aquí viene. Ellos mismos fueron dando los hechos cronológicos, cómo es que de dónde comienza, de dónde arranca el mal, de la matriz, de dónde viene, al hoyo hay que buscar, dicen cuando sacan quieren sacar algo podrido, hay que darle bien abajo, hay que sacar aquello podrido, putrefacto. Sea lo que sea en nuestro cuerpo humano, los cirujanos, si nos encuentran algo maligno, ellos escarban hasta dar y arrancar de raíz. Pues hermanos, aquí dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Fíjese bien, la maldijo directamente, no maldijo a Adán, no maldijo a Eva, maldijo a la serpiente. Y aquellos oyendo y viendo que quién era el causante de todo el daño que había sucedido en el jardín del Edén. Solo habían pasado 3 capítulos, hermano. En el primer capítulo era un paraíso. En el segundo capítulo, otro paraíso. Y en el tercer capítulo, el pecado. Entonces, hermano, Romanos 8:2 nos da la respuesta a través del teólogo Pablo, inspirado por el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El único que podía librarlos aquí era Dios mismo, su creador. Dios, en donde se originó toda la bendición, fue en Dios, Jehová, y donde se originó toda la maldición, todo el pecado, toda la muerte, toda la pobreza, toda la enfermedad, toda la miseria, es el enemigo, el torciador, Satanás. Jesucristo lo llamó el padre de mentira. Él vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de entender con plenitud que nuestra relación estaba rota, estábamos condenados en delitos y pecados, mas la ley de Cristo, la ley, el Espíritu de Cristo, la ley del perdón de Cristo, el don del perdón de vida de Cristo, en Cristo estamos juntamente crucificados. Nosotros tenemos, hermanos, que amar la ley del Señor, porque la ley es pura, santa y perfecta. La ley nos da vida, la ley de pecado nos da muerte. La ley de pecado, hermanos, es lo que Satanás introdujo en el jardín del Edén. Entonces la maldice y dice que maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, en la Torá se lee que la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, triturará la cabeza de la serpiente, triturará. Ahora, hermanos, ¿qué esto? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas, hermanos? Lo vamos a aplicar porque estamos preparándonos, estamos en etapa de preparación para celebrar Pentecostés. Y no puede ser que digamos, ay, yo voy a celebrar Pentecostés. Y hoy es el día 30, ya pasaron un mes, 30 días. Y hermanos, son 50, nos faltan 20 para la gran gloriosa fiesta de Pentecostés. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros, hermanos, vestidos con delantales de hojas de higuera, escondiéndonos del Señor?
y culpando a todo el mundo, este me engañó, esta me engañó, esto que me di. No, hermanos, tenemos que perdonar y sentir el perdón de Dios. Y es que, fíjense, hermanos, que esta es la figura de Cristo con la iglesia. Cristo como novio, la iglesia como novia, la prometida, la que está preparándose, se está engalanando para ese glorioso día de la boda. Y la boda es Pentecostés, es el día de la boda. O sea, nuestro matrimonio con Cristo en una figura terrenal de compromiso es en la fiesta de Pentecostés. En Pascua es liberación, en Pascua es protección, en Pascua es redención, en Pascua es consumado es. 50 días después es esa novia que liberó de la garra del faraón, del cautiverio, de la esclavitud, ahora está lista para casarse en Pentecostés con Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que nos santifiquemos, y les voy a decir, hermanos, qué es perdonar. Ahora vamos a hablar del don divino del perdón. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 7:47, el que mucho perdona es porque mucho ama. ¿Por qué Dios nos vive perdonando? Hasta hermanos, uno dice, ¿cómo es posible que me mataron a mi hijo y Dios me pide que yo perdone al asesino? ¿Cómo es posible que violaron a fulano, a mengano, y Dios me pide que yo perdone al violador? ¿Cómo es posible que me traicionaron, me robaron, me estafaron, me engañaron, me dejaron, me adulteraron y me dejaron sin nada? Me incendiaron la casa y me quedé sin nada, y Dios quiere que yo perdone a todas las personas que me agredieron. ¿Cómo es posible? Humanamente, hermanos, no es posible, pero divinamente sí es posible, porque Dios nos ama mucho y por eso nos perdona mucho. Entonces, si Dios nos perdona, hermanos, nosotros tenemos que perdonar. ¿Y qué es perdonar? Lo vamos a llevar al español. Vamos a separar le pone un guioncito, donar. Es perder para ganar. Es soltar, dejar ir el veneno que tenemos en el alma, la raíz de amargura. Entonces, es perder, es soltar, es dejar ir, es sacarnos el veneno del alma y sacarnos, arrancarnos esa raíz de amargura. Ahora, donar, como está un guioncito, y donar es sembrar para cosechar, es dar sin pedir nada a cambio, es amar para restaurar el alma. Hermanos, el que más gana somos nosotros mismos, porque el que no perdona vive en una cárcel, pero el que perdona es porque se dona, es porque decide dar, y dar porque el otro merece. No, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué no imitamos eso? Porque es incomprensible perdonar, si lo justo es no perdonar. Fíjense que hay un escritor muy famoso, León Tolstoy, de Rusia, que él escribe una obra muy famosa mundialmente dentro de la literatura. Y uno de los pasajes que él pone en esa obra es de una prostituta que chiquita la explotaron, la pusieron de prostitución. Pero en una campaña, ¿verdad? En una cruzada, ella conoce el perdón de Cristo. Y el predicador le decía que perdonara a todas las personas que la violentaron, que la humillaron, que la exprimieron de esa manera tan humillante y tan maligna, malvada, como es la prostitución, explotación de la trata de mujeres. Y ella dijo, ¿cómo yo voy a perdonar a esa, si tengo 20 años de haber practicado diariamente la prostitución? Y hoy quiere este Dios que estoy conociendo que yo perdone a toda la gente
que por 20 años me ha destruido mi alma. ¿Es natural perdonar eso? No es natural, pero Dios nos pide que perdonemos. ¿Por qué? Hermanos, porque la falta de perdón, hermanos, nos hace tener miedo a la vida. La persona que no perdona es una persona temerosa, miedosa. Y el miedo, según los psicólogos, es la intolerancia a la incertidumbre. O sea, las personas dicen, me robaron, me quitaron, me violentaron, me humillaron, perdí todo. Entonces tiene incertidumbre y tiene falta de perdón. No puede perdonar a todas las personas que vinieron e hicieron ese daño en ella o en él. Entonces, el miedo, hermanos, es la intolerancia a la incertidumbre. Es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vamos a hablar qué es fe. Fe, hermanos, es creer y confiar en Dios. Creerle a Dios y confiar plenamente. Pero si tú no has perdonado, vas a sentir miedo. Vas a estar siempre dudando de todo el mundo, desconfiando de todo el mundo. Vas a desconfiar hasta de Dios mismo por la falta de perdón. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa fe que es creer y confiar, porque necesitamos salir de ese círculo, necesitamos salir de ese laberinto donde estamos presos. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es dejar ir algo que nos duele, es que ya no sigamos reteniendo un pasado y haciéndolo presente cada día, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos perdonar, hermanos? Solamente, hermanos, a través de Jesucristo. Solo Jesucristo, el Dios de Israel, nos puede, como lo hizo Él en el jardín del Edén, que perdonó a Adán y Eva e hizo un sacrificio, les quitó los delantales de hojas de higuera y los vistió con pieles. Imagínense el vestido de pieles. Increíble, el mejor sastre del universo, el Dios de Israel. Entonces Dios eso mismo quiere hacer con tu vida. Dios quiere, hermanos, cubrirte. Y la palabra cubrir en hebreo viene de la acción de calafatear. ¿Se recuerdan cuando Noé le dijo a Dios que calafateara el arca para que no le penetrara el agua? Calafatear, hermanos, es cubrir para que ya no entre el dolor, para que no entre el sufrimiento, para que no entre la angustia, para que no entre la incertidumbre, para que no entre el miedo, hermanos. Entonces, calafatear es cubrir y cubrir es expiar. Ahora nos vamos a ir, hermanos, a Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la pasión, ¿qué estaba perdonando Jesucristo en la pasión, hermano? Todo. Si un ser humano, como hombre, ha dado un perdón perfecto, es Jesucristo. Un perdón único, perfecto. Jesucristo lo hizo. Entonces, en hebreo, la palabra hebrea para perdón es eslijá y melijá. La palabra melijá se usó después del segundo templo, pero la más antigua es eslijá. Todavía en Israel esa palabra yo la oigo bien seguido. Cuando quiere pasar a alguien, supónganse de que uno a veces choca, bueno, ahora nos están diciendo que 1,5 metros tengamos de distancia como seres humanos, pero en lo normal, cuando alguien pasaba y se rozaba, eslijá le dicen aún, en el hebreo moderno. Pero esa palabra es milenaria, viene del acadio. Y la melijá es una frase que es aramea, la melijá. Ambas tienen en común 3 consonantes que se lee hazal. Y hazal es terminar y acabar. Hermanos, por una vez por todas, terminemos con el veneno que inunda nuestro corazón. Acabemos con los pensamientos de un pasado que se hace presente cada día, todo porque no tenés la convicción y la decisión de soltar
de terminar, de acabar con algo. Entonces, hermanos, hoy decidamos perdonar, hoy decidamos amar, hoy decidamos pues decirle al Señor: antes de oída te había oído, Señor, pero ahora que perdono, mis ojos te ven. ¿Por qué los ojos no van a ver? Porque, hermanos, en la cruz del Calvario, Dios nos perdonó a toda la humanidad. Dios perdonó a sus torturadores. Dios perdonó a la casta religiosa judía. Dios perdonó al pueblo romano. Dios perdonó a toda la humanidad. Entonces, hermanos, si vamos al sacrificio de la cruz, vamos a ese encuentro de ese cubrirnos a nosotros nuestro pecado y el llevar nuestro pecado, hermanos, entonces vemos que la cruz resplandece. La cruz resplandece de gloria cuando nosotros decidimos perdonar, hermanos, porque el novio no va a aceptar a una novia que esté llena de veneno, llena de vestido roto, vestido arrugado, vestido manchado. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere una novia pura, y el perdón es purificación, hermanos. El perdón es purificación del alma, mis amados. Así es que el pilar fundamental del cristianismo es el perdón. El pilar fundamental del judaísmo es el perdón. Y por lo tanto, hermanos, Jesús, que es judío de judíos, y que Él perdonó a Adán y Eva, y en la línea de redención perdonó a patriarcas, perdonó a profetas, perdonó a reyes, perdonó a todos los que llegaron humildes, avergonzados, a pedirle perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nada, hermanos, más que la convicción y la decisión de decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Con mi fuerza yo no puedo, por el daño que yo considero grande, pero con las fuerzas de su Santo Espíritu, yo he decidido seguir a Cristo, ver esa cruz resplandeciente, porque quiero ser pura y sin mancha a través del pilar de la fe, del pilar fundamental del perdón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a recordar la frase de las 7 frases que Jesús dio en el momento de su crucifixión, cuando estaba en agonía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora tú puedes decir lo mismo. Padre, perdónalo porque no supo lo que hacía. Y yo lo perdono en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, porque hemos podido reconocer que solo a través del Dios de Israel, que solo a través de su Santo Espíritu, nosotros podemos perdonar. Nosotros podemos arreglar nuestras agendas y terminarlas de una vez por todas y cerrarlas y decir borrón y cuenta nueva. Gracias, Señor. Deme de su Espíritu, Señor, para perdonar. Deme de su poder para perdonar. Deme, Señor, de su agua viva para que mi corazón quede sin mancha y sin arruga, para que pueda perdonar hasta lo que yo he considerado lo imperdonable. Gracias, Señor. Gracias. Ponga esa convicción, esa decisión de soltar, de terminar algo que me envenena, algo que me mancha. Purifíqueme, Señor. Santifíqueme, Señor. Sane mi corazón y seré sano. Seré sanada y seré purificada, porque quiero ser la novia del Cordero, no los invitados a las bodas. Quiero ser la novia del Cordero. Y la novia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y espero que tengan unas 24 horas llenas de bendición, de gozo, en familia, recogidos en las salas del Altísimo, y que sea prosperada su alma, que sea prosperado todo su ser,
porque ese es el deseo de Dios. Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo programa. El día de mañana a las 10 de la mañana vamos a estar poniendo en las redes ya las clases de la sección de estudio que llevamos de la Parashá para el día de mañana, y que recordemos que ya transcurrieron 30 días para venir a celebrar dentro de 20 días más la fiesta de Pentecostés. Sea la paz. Amén.